Y tan relajados nos vamos a ir a ver el reportaje que nos trajo nuestra compañera Paloma Mas, que estuvo de After Work en la Astoria. ¿Lo vemos? Pues vamos a verlo, claro que sí. Vamos a verlo. Con la llegada de la primavera llegan otra vez los afterwork de la Asturian Friends y no hay nada que nos guste más, sobre todo cuando se estrenan piezas exclusivas de joyería. Vamos, que estamos en primavera. El Mito de Gea es una marca de nueva generación que nace, digamos, ocupando un hueco en el mundo de los accesorios con un nuevo planteamiento. Es decir, el accesorio ya no accesoriza el look, sino el accesorio pasa a ser el protagonista. Porque por ejemplo, el collar tiene que accesorizar un vestido y no el vestido el collar. Ese es el concepto con el que nace. Va destinado a cualquier mujer que se sienta segura de sí misma y que quiera lucir con un accesorio nuestro, que tenga conocimientos de moda y que se quiera arriesgar. Combinaciones de dorado sobre colores muy intensos, incluso algunos que se aproximan al flúor. Me ha encantado, la verdad es que las piezas son súper grandes, extravagantes, muy originales, muy diferente a lo que solemos ver. Pues me gusta mucho con básicos o camisetas incluso de sport, rollo de chico o algo así, y esto como pieza especial. Me encanta la colección y por el punto de vista de un asesor de imagen puedo decir que es estupenda. Ahí hay unas pulseras que me encantan. La colaboración nació porque yo conozco a Xavi desde hace muchísimo tiempo, hemos colaborado en diferentes proyectos que no tienen nada que ver con la alta bisutería, pero cuando él decidió llevar a cabo este proyecto, yo le propuse de hacer un evento así. Ha sido en el Astoria porque hemos hecho otros eventos aquí. Bueno, yo con otras firmas he hecho otros eventos aquí, hemos quedado muy contentos porque la verdad que la acogida, al ser un sitio céntrico, el Astoria se porta muy bien, pone prácticamente todo a nuestra disposición, entonces decidimos hacerlo aquí por eso. Pues lo que intentamos es el atraer a gente al lounge del hotel para darle un poco más de vida, para el crear un after work, o sea, como crear una rutina todos los jueves, que la gente después de trabajar venga a tomarse algo y estar con amigos, el ver cosas nuevas, como por ejemplo la exposición de accesorios que tenemos, y nada, eso, que haya un movimiento de gente aquí en el hotel. La cobertura, la ondulez, el movimiento, parece que tenga vida. Luego también utilizan mucho colorido, pero veis aquí lo que sobresalen. Esto está arrasando de alguna otra manera en países de fuera y ella ha sabido captar la esencia de lo de fuera y transmitirlo aquí. Me gustaría que vierais qué elegancia tiene, que encima lo sabe unir el dorado con un colorido tan bonito. Y encima está mezclando una coordinación de colores con el dorado que es sumamente elegante. Valencia está viva de nuevo, así que les aconsejo que salgan y disfruten de la ciudad más bonita de todo el mundo. Yo me quedo a ver con cuál de todas estas joyas me quedo. Nos vemos.